Gracia y paz a todos los que nos fueron viendo, a sus hermanos aquí de nuestra congregación, Jesús Fuente de Agua Viva de Argentina y República Dominicana. Vamos a hacer un nuevo estudio, una nueva enseñanza de lo que es este movimiento llamado la Nueva Era, de mano de nuestra hermana Carolina. Muy importante ver estas sectas y estos movimientos extraños para no caer en ellos. Así que, Carolina, te dejo para que puedas compartir esta meditación con nosotros. Bueno, muchas gracias. Que el Señor les bendiga a todos, los que puedan ver en algún momento este video. Yo sé que hay gente que hoy le compartí a nuestro hermano, de una hermana de México que siempre nos está escuchando, y comenta. Ese no es el único video, otros videos ha comentado también, y ella siempre está ahí. Así que uno no sabe realmente hasta dónde llegan estos videos, ¿no? Así que siempre tenemos que tener ese corazón, ¿no? Y esa idea de que todo lo que hacemos no es en vano. Todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Y bueno, vamos a empezar una serie que van a ser algunos videos, van a ser unos días, digamos, no todos seguidos, pero vamos a ir haciendo de a poco, muy importante, del movimiento de la nueva era, así se le llama, porque hoy en día está en todos lados, realmente, se metió en todos los ámbitos de la sociedad, aún dentro de la misma iglesia cristiana, que se dice cristiana. Entonces es muy importante quisimos tocar este tema porque vemos como que las personas están muy confundidas, aún dentro del cristianismo, ¿no? Entonces, quisimos poder empezar a ver un poco, por lo menos, porque es muy amplio, es muy amplio realmente este tema. Esto que vamos a hacer es un resumen, de alguna forma, ¿no? Y les invito a que si quieren profundizar, lo pueden hacer, hay mucho material en internet, donde pueden profundizar, ¿cierto? Pero bueno, es para que tengamos una idea de lo que es. Así que bueno, vamos a buscar el material. Bien. El fenómeno, ¿podés leerme ahí la palabra en inglés, Tomás? ¿Cómo se dice en inglés? Se dice New Age. Eso, porque para no decirlo mal, porque no me sale. Exactamente, te lo conoce así, también en inglés es muy conocido, o Nueva Era, en castellano. Bien, vamos a ir leyendo un poco, ustedes me van a ir ayudando, yo voy a empezar, después yo le voy a ir diciendo. El fenómeno, Nueva Era, ha sido caracterizado como un movimiento surgido en Estados Unidos, en la década de 1960, cuya propuesta central consistía en promulgar una forma de vida alternativa, opuesta a la modernidad occidental. Pero sus orígenes son muy remotos, ya estaba en los orígenes del cristianismo, pero ahora se llama Nueva Era. O sea, comenzó en esa década, y la idea era promulgar una vida alternativa, opuesta. Y aunque ahora se le dice así, ya estaba esto, antes, ya esto es muy viejo. Lo que pasa es que fue variando y agregando cosas, pero no es algo que sea realmente que empezó ahí. Simplemente se empezó a tomar más forma, pero ya cosas de la nueva era ya estaban ya desde los tiempos mucho más antiguos, ¿cierto? A la nueva era se la conoce como la era de Acuario, la era azul, el nuevo paradigma, el milenio de paz y amor, algunos lo llaman el nuevo tiempo de Eva. Bueno, esos son otros nombres que tiene este movimiento. La era de Acuario, milenio de paz y amor, no sé, esas palabras que por ahí uno escucha, ¿no? Para que lo identifiquemos, ¿cierto? Dice,
no es una religión o una secta, aunque hay sectas de la nueva era. Vamos a aclarar eso. Hay muchas sectas que son de la nueva era, pero en sí no es una religión o una secta en sí, es un movimiento que va metiéndose en todo lugar. Por eso se le dice movimiento, porque las religiones, nosotros sabemos cuáles son las religiones, ¿cierto? Aunque nosotros no nos consideramos como una religión, porque el cristianismo para nosotros es una relación con Dios, pero bueno, estamos catalogados como una religión cristiana, ¿cierto? Esto es un movimiento que no llega a ser una religión, porque a ellos no les interesa, digamos, ellos como que vos podés ser de cualquier religión, por así decir, y podés ser de la nueva era, a ellos no les interesa eso. Entonces por eso se le dice movimiento, porque toda persona, aunque estén en religiones, distintas religiones, pueden pertenecer a este movimiento o ser adherentes, ¿cierto? Bien, entonces un movimiento pseudo religioso de carácter gnóstico. Ahora después más adelante, hoy vamos a ver lo que es esto. Pseudo religioso significa que no llega a ser una religión, no llega, está ahí, es como que es un nivel inferior, eso quiere decir pseudo, que intenta imponer un nuevo orden mundial, destruyendo la civilización cristiana mediante la imposición de un único líder y un único gobierno mediante la unificación política, cultural y religiosa. Una única religión mundial. Bueno, y acá quiero hacer un pequeño freno. Hemos escuchado, ¿cierto?, de que queremos que el mundo se está preparando, ¿no? Escuchamos al famoso Papa Francisco llamando a la unión, que se junta con los musulmanes, con los hinduistas, todo ese movimiento es lo que esto quiere hacer, la nueva era, unir todo, unir todo en una sola religión. Y un único líder. Detrás de todo esto, ¿cierto?, de este líder que sabemos que está profetizado en la Biblia, que va a aparecer, está la nueva era. Toda esta nueva era se puede decir que es el movimiento del anticristo, por así decirlo, ¿no? Realmente, que busca unir todo. Bien. La nueva era se define, y te pido a vos que leas, Omar, bueno, ahí, un poquito así, no leo todo yo. Lo negro nomás. Sí, lo que está bien negro. La nueva era se define como una serie de saberes y disciplinas que apuntan a la transformación personal e impactan en la identidad de sus seguidores. Es individualista. Acá. Tomás, ¿qué es individualista? ¿Qué quiere decir que sea individualista? Así te hago participar un poquito. Yo entiendo que eso de individualista es como que cada quien tiene su propia forma y ellos lo aceptan. Entonces, si alguno quiere hacer tal pecado y otro no quiere, eso como se le acepta. No es como nuestra fe, que sabemos que cuando algo es pecado, todo el mundo tiene que saber que es pecado y todo el mundo tiene que amoldarse a no practicarlo. Claro. Allá no, allá como que es como más individualista, todo el mundo hace lo que quiera. Eso es lo que yo entiendo. Claro, cada uno tiene su pensamiento y de acuerdo a lo que cree, se adhiere a una cosa, otro a otro, ¿cierto? No es que a todos, por eso vamos a ver mucho, ¿cierto? Muchos matices, muchas cosas, porque cada uno hace lo que, como dice Tomás, lo que quiere y se adhiere a los puntos que quiere, a las cosas que quieren seguir, ¿cierto? Entonces son una serie de saberes, disciplinas. Dice, se lo puede encontrar en los ejercicios teatrales, en el canto, en el baile, artes en general. Está muy metido en las artes. Uno dice, pero ¿qué malos tiene de hacer algo artístico? Qué sé yo, la pintura, el dibujo, ¿no? Pero sin embargo ellos, ahora vamos a ver,
lo toman de otra forma, le dan otro significado y es como un ganche, digamos. Entonces muchas veces podemos ver publicidades, ¿cierto? Por ejemplo, clases de canto, pero están metidos ellos. Ellos como que se meten en todo, ¿no? Y le dan otro significado. Por lo que para nosotros puede ser simplemente que nos gusta dibujar, y bueno, vamos a una clase de dibujo, ellos le dan otro significado, ¿cierto? A eso que vos haces. Entonces ya ahí es donde está mal. Entonces es muy común ver que todos los artistas, o cuando, por ejemplo, la gente que da clases de arte, que vos le ves que están metidos en la nueva era. Acá, en la zona de Cosquín, la mayoría que enseñan, o dibujo, pintura, o lo que sea, están metidos en la nueva era. Es fijo, así, ¿no? Y entonces uno dice, ¿viste? Es como que tenés que tener mucho cuidado, ¿cierto? Dice, dichas actividades se presentan, ahí lo vamos a ver bien, como una vía para la superación de la tensión, la depresión y las tendencias violentas. Así como también para la recuperación del bienestar y la salud. Claro, todas estas cosas, el canto, el baile, el arte, los teatros, todas las obras, las que van y estudian teatro, no son todos, ¿cierto? Lo ponen como una vía de superar la tensión. Sabemos que vivimos muy tensionados por los tiempos, por el trabajo, ¿cierto? La depresión, hay mucha depresión, ¿cierto? Las tendencias violentas, dice. Así como, dice, la recuperación. O sea, ellos ven como que todo eso lo ponen así, ¿cierto? En ese paquete. Como que es para la recuperación del bienestar y de la salud. Bien. Es un movimiento que busca penetrar toda la esfera de la vida de una persona. ¿Podés seguir leyendo, Tomás? Ahí cuando dice por eso. Sí, sí. Por eso se lo puede encontrar en múltiples lugares, sectores sociales, culturales y religiosos. Por lo tanto, hay programas en la radio, televisión, internet y libros de autoayuda, como por ejemplo autores como Pablo Coelho, Richard Baruch, Deepak Chopra, Anthony de Mello, entre muchos otros, y se han hecho inmensamente popular. Ahí está. Bien. Te hice leer para que me leas los nombres. Son difíciles. Bien. Bueno, vos sabés que este es muy conocido, el que es más conocido es Pablo Coelho. Yo ni sabía que ese hombre estaba en todo eso. Y siempre uno lo ve cuando uno está en las redes sociales o lo que sea, es muy conocido. Pero los otros también son conocidos. Pero el Pablo Coelho, que es el más de acá en América, es muy conocido. Entonces se lo puede encontrar en todos lados, en todo lugar religioso, cultural, en la radio, en las películas, las series. Hay series también de la nueva era y que la gente ni se da cuenta de que es de la nueva era. Es un movimiento realmente que quiere penetrar y está penetrando todas las áreas de la sociedad. Es muy fuerte, es un movimiento muy fuerte porque sabemos que, como dijimos recién, lo que apunta es a ir ¿a qué? A una religión única, donde van a estar todas ahí unidas, ¿cierto? Entonces es muy fuerte. Por ejemplo, ¿puedes leer ahí ejemplos, Tomás? Sí, ejemplos. El arte de vivir. Director, señor Ravi Shankar, que dicta vivenciales en donde se transmiten conocimientos sobre la meditación, el yoga
y técnicas respiratorias orientadas a la regulación de las emociones y el manejo del estrés y búsqueda de la paz mundial. Ah, ahí está. Dicta cursos evidenciales, conocimientos sobre meditación, yoga, el famoso yoga, técnicas respiratorias, que dicen que regulan las emociones, manejan el estrés, y la búsqueda de la paz mundial. La paz mundial. Mirá vos en el que se meten, ¿cierto? Y claro, todo esto suena muy, muy lindo al oído del ser humano, ¿cierto? Porque ¿quién no sufre estrés? ¿Quién no sufre? ¿Cierto? Y en vez de buscar a Dios, que es el que realmente nos puede saciar y calmar toda ansiedad y todo estrés y sacar todo eso y muchas veces también organizar nuestra vida, o sea, poniendo prioridades como Dios nos manda y todo eso, es más fácil irse a todas estas cosas, ¿cierto? Que ellos presentan. Y la gente eso les gusta. El yoga está muy, muy ya, es como que vos vas a, qué sé yo, consultás a un médico por alguna cuestión y enseguida te mandan a hacer yoga, ¿no? Es como que ya está muy metido, ¿no? Como que es algo súper bueno. Y en sí el ejercicio, en sí el ejercicio no es malo, por así decirlo, pero tiene todo un significado que ya vamos a estudiarlo en otro momento. El tema del yoga, nos vamos a poner el foco en el yoga, porque es algo muy común, y que aún los cristianos creen, algunos, que pueden practicarlo. Cosa que no es posible, ¿cierto? Una cosa, Carolina, Sí, sí. que está tan metido el yoga que yo me acuerdo en los libros de inglés que yo estudiaba, que siempre aparecía como que estaba ahí, como hacer yoga para aliviar el estrés. Siempre lo ponían ahí. Hasta en los libros de inglés estaba metido. Ah, ¿viste? Sí, sí. Sí, sí, terrible es. El yoga es lo más común, Eso es la disciplina más popular y que cada vez ha crecido, pero muchísimo. Acá le dan a los abuelos, está metido a full. Así que bueno, ya vamos a hablar de lo que significa realmente el yoga y todo lo que implica, ¿cierto? ¿Puedes leer acá, Omar, donde dice nombres comunes? Bueno, nombres comunes que vamos a encontrar. Centros holísticos, centros integrales, centros de salud y bienestar, nuevas energías, biodescodificación integral, salud y vida, etc. Todo lo referente a medicina alternativa. Claro. Todo lo que se dice en medicina alternativa, lamentablemente, todo es parte de este movimiento, ¿cierto? Quiero hacer una aclaración acá, en este tema. Ellos hablan mucho, ¿cierto?, de los alimentos, de vitaminas, algunos, no, porque, ojo que la medicina alternativa no es solamente los alimentos, hay un montón de medicina alternativa, que cada una que son terribles, algunas, como el Reiki, por ejemplo, ya lo vamos a ver. El tema es, por ejemplo, hay cosas que ellos dicen, por ejemplo, los beneficios de ciertos alimentos, pero, por ejemplo, para darles un ejemplo, la avena, no sé si allá tomás en República Dominicana, no sé si la conoces, a la avena. Sí, la avena siempre ha estado aquí en nuestro país. Sí, avena. La avena, ¿viste? Es algo que dicen que es muy bueno, que tiene muchos beneficios para el intestino, para todo, tiene muchas vitaminas. Pero ¿qué pasa? Que ellos dicen, tenés que comer avena, pero le dan otro significado a ese alimento. O sea, dicen que si vos comes avena, no solamente vas a tener un beneficio en tu cuerpo, sino que te va a dar un beneficio en tu mente, en tu alma, ¿no? Todo, digamos, como que ya no es simplemente un alimento que te puede hacer bien a tu cuerpo,
sino que es un alimento que también te puede quitar la tensión, que te hace bien a tu alma. Cuando la Biblia dice que para el alma y espíritu, un alimento no tiene ninguna, ¿cierto? Ningún poder. Entonces, ¿qué pasa? No es que esté mal comer cosas buenas, saludables, como la avena, como cuantas cosas que hay, ¿cierto? Que son buenas para el cuerpo. Pero el problema es que ellos le dan otro significado, ¿cierto? Tampoco negamos que las emociones, el estrés y todas esas cosas afectan el cuerpo, porque somos todo uno, ¿cierto? Pero ellos le buscan ya, le dan otro significado, que no es el correcto. Entonces, la gente por ahí se confunde, pero si no, pero si tiene que ser holístico, porque estamos todos integrados, sí, pero no es como la mirada, como ellos ven al ser humano, ¿entienden? O sea, es distinto. Entonces, ellos meten todas las cosas, por ejemplo, las hierbas, bueno, ya dijimos, todos los alimentos, todas las cosas le dan otro significado y se meten en todo, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado. No es que no se puede, obviamente, usar que las hierbas o los alimentos, las vitaminas o todas esas cosas, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado a donde uno va, ¿cierto? Porque hay médicos que, bueno, pueden a lo mejor sí darte esas cosas, pero no estar metido en todo lo demás, que son pocos, pero bueno, puede haber algunos, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, porque a veces uno termina yendo a un doctor o una doctora que está metido en todo esto. Así que bueno, ahí quería hacer esa aclaración. ¿Podés leer acá donde dice frases claves, Tomás? Sí, claro. Dice frases claves: ponerse en contacto con lo espiritual, circuito alternativo espiritual, equilibrio energético, causalidad universal. Esta última frase se ajusta al precepto de que todo sucede por algo. Los eventos no responden al azar, sino a un ordenamiento superior universal, cuyos objetivos y significados muchas veces desconocemos. Esta creencia en una fuerza o energía superior ordenadora de todo tiene como consecuencia cierta aceptación del desarrollo de los acontecimientos, de la idea de que todo pasa por algo. En última instancia se deriva la repetida fórmula: si sucede, conviene. Y ahí donde dice sacar, y ahí terminamos. Es sacar la religión y centrarse en lo espiritual. Ejemplo, la banana. La cáscara es la religión y lo de adentro es lo espiritual. Es un rechazo a la religión. Bien, bien. Entonces, esas son las frases que uno puede escuchar, ¿cierto? Ponerse en contacto con lo espiritual, circuito alternativo, todo eso, ¿cierto? Me quiero concentrar en eso de la causalidad universal, donde ellos dicen, uno escucha mucho decir, el universo, que el universo te dé, ¿no? La gente que está muy metida en eso, no dicen Dios, dicen el universo, y que todo lo que pasa es porque el universo lo determina, no porque Dios, no, Dios, el universo. Entonces, ve que dice como que todo lo que pasa es porque el universo lo ordena, y que si pasa, bueno, es porque conviene que pase, pero no es que sea Dios, sino el universo. Esa es un poco la mentalidad, lo que piensa este movimiento, y yo quise ponerlo para que tengamos en cuenta cuando vemos esas palabras, esas frases, sepamos de qué nos están hablando, porque a veces no lo sabemos, ¿cierto? Y como decía, es sacar la religión, o sea, y centrarse, dice, en lo espiritual. O sea, sacan todas las religiones y nos quedamos en lo espiritual, dice ellos.
En resumen, dice, es una mezcla de creencias orientales y ocultismo y de posesión demoníaca. Bueno, creencias orientales que vienen de Oriente, ocultismo, que ya vamos a ir viendo qué significa bien esto del ocultismo, viene del oculto, de Satanás, ¿cierto? Y la posesión demoníaca, porque hay casos que hay posesión demoníaca, ¿cierto? En estas prácticas. Así que eso sería un poco para explicar lo que más o menos es este movimiento. Es un rechazo a toda religión. Ellos creen que lo religioso, eso es malo, que no sirve, pero que buscan otro tipo de espiritualidad. Bien, creo que quedan 6 minutos. Bueno, vamos a dar un poquito más y después salimos. Antes que... Vamos a ver cuáles son los orígenes, después en qué se fundamenta este movimiento. Bueno, tiene su origen en la especulación astrológica que dice que la humanidad ha pasado por 7 eras o años cósmicos, a saber, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro, Aries y Piscis. Aries. ¿Eh? Es Aries, no es Aries. Ah. Bueno, está bien. Bueno. Es Aries. Ah, bueno. Y Piscis. Sí. Y, Piscis. sí. Esta última va a ser reemplazada por la era de Acuario. Ah, ¿cómo se dice cómo me dijiste? Aries. Aries, Aries. Está. La conspiración de Acuario acusa a los cristianos de ser el causante de todos los males del mundo. Miren lo que dicen. Realmente está muy en contra del cristianismo todo este movimiento. Hay una oposición muy fuerte, realmente. Entonces ellos dicen que la humanidad ha pasado por 7 eras o años cósmicos, y bueno, lo que recién nombramos, ¿cierto? Pero que esa va a ser por la era de Acuario. Eso se escucha mucho, la era de Acuario. En este movimiento se escucha mucho esa palabra, la era de Acuario. Pilares fundamentales donde se asienta la nueva era. ¿Puedes leer, Omar? ¿Eso solo? ¿Lo de rojo? Lo de rojo. Bueno, paganismo, gnosticismo, esoterismo, hinduismo, espiritismo, masonería, teosofía, misticismo oriental. Bien, bueno, de a poco vamos a ir viendo. Hoy vamos a ver algunos de estos puntos y en la próxima vamos a ver los demás. Vamos a ver. ¿Podés leer acá, Tomás, donde dice paganismo? Sí, dice paganismo. Es el estado de un pueblo que no adora al único Dios verdadero o que mezcla la adoración a Dios con otras creencias y prácticas. Bueno, si quieren podemos buscar un poco el Salmo 95, de paso así leemos un poquito la palabra de Dios, aunque vamos a leer a lo último más que nada, vamos a leer, pero podemos leer un poquito y ya salimos. Salmo 95. Todo el Salmo. Bueno, sí, en realidad es todo el Salmo, pero bueno, vamos a leer algunos pasajes, vamos a leer aunque sea hasta el 5. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Seguimos. Y después sigo de Tomás. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos. Porque Jehová, perdón, lee vos, Tomás, el 3. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo es el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Lee el 6 y el 7 y ya está, Tomás. Ok. El 6 y 7, ok. Sí, sí.
venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si Amén. oyereis hoy... Sí. Sí, hasta ahí, está bien, hasta el 7. Él es nuestro Dios, postrémonos, reverenciemos a Jehová nuestro Hacedor. ¿Y qué puede ser entonces? Dice paganismo. ¿Qué es? ¿Cuándo se dice, Tomás, que algo es pagano? Yo sé que vos sabés. Cuando algo es pagano es que no se amolda al verdadero Dios de la Biblia, al Dios Claro. único y verdadero, sino que tiene muchos dioses pequeños, y puede pasar como el pueblo de Israel, que tenía al Dios verdadero y tenía otros dioses. Entonces tenía una mezcla ahí, y eso es lo que este movimiento quiere hacer, mezclar. Usan la figura de Jesús, usan la figura de los ángeles, la figura del Espíritu Santo, la usan y la mezclan con otras cosas. Ya eso es un paganismo. Sí. Claro, esto es paganismo, es mezclar cosas de Dios con cosas que no lo son. Eso es lo que es el paganismo. Bueno, vamos a salir antes que nos eche y volvemos a entrar. Zoom, no le extraño en ese sentido. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Allá estaba... Bueno, a ver. Bueno, acá seguimos. Ahí está. Acá seguimos. Bueno, entonces recién dijimos sobre el paganismo que era, ¿cierto? Después está el neopaganismo. ¿Podés leer, Omar? Neopaganismo significa nuevo paganismo. Este está presente en las artes, la ciencia, la política, la cultura, la economía, la filosofía y la religión. Además de adorar a ídolos de fundición, se adora más que nada al hombre. El hombre se ha convertido en un ídolo y en vez de adorar al único Dios verdadero, ahora se adora a lo hombre. Al hombre, es la adoración al hombre. Por eso se le llama, porque claro, el paganismo es muy antiguo, ¿cierto? Entonces se le llama neopaganismo a lo que pasa en esta época, que es una mezcla, y fue cambiando el paganismo, ¿cierto? Porque antes era más la adoración, ¿cierto? A otros dioses, ¿cierto? De fundición, como vemos, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, los becerros, bueno, todo eso, ¿cierto? Pero ahora es más sutil y fue cambiando, ¿no? Y ahora se adora al hombre, el hombre es el centro, y ahora se adora todo, el hombre se ha convertido en un objeto de adoración, donde se le trata de complacer todos los deseos del ser humano, y eso lo vamos a ver ahora un poquito más, de lo que es el neopaganismo. Dice, el neopaganismo une a 3 enemigos del teísmo, ahora vamos a ver eso, que es también. Humanismo, politeísmo y panteísmo. Ahora son palabras medio difíciles, pero ahora vamos a ir viendo. Implica la virtual divinización del hombre. Como que el hombre se ha hecho como un dios. Bien. El teísmo. ¿Podés leer, Tomás? ¿Qué dices ahí? Sí. El teísmo, doctrina que afirma la existencia de un Dios creador del universo, parecido al monoteísmo, que es la creencia de un solo Dios. Claro, exacto. Teísmo significa eso, la existencia de un Dios creador. Entonces, el neopaganismo une 3 enemigos de esta doctrina, de la existencia de un solo creador. Eso es lo que hace. Bien. El humanismo, ¿puedes leer, Tomás? El humanismo es una filosofía que se centra todo el ser humano. El hombre mismo es un Dios, donde Dios está ausente y cree que él mismo va a alcanzar la perfección. Ah, ahí está. Ya vamos a ver mejor en otro momento esto del humanismo, que está también muy fuerte y está muy metido en la iglesia cristiana, lamentablemente.
o en estas pseudos, diría yo ya, iglesias cristianas, ¿cierto? Que ya no podemos llamarle iglesia, ¿cierto? El humanismo. Ya lo vamos a ver un poco más, pero es eso. Después, Omar, el otro, el politeísmo. El politeísmo es una concepción religiosa y filosófica basada en la existencia de varios seres divinos o dioses. Claro, politeísmo viene de la creencia de muchos dioses. Y el panteísmo es una concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y la deidad, que los monoteístas llaman Dios, son equivalentes. Todo es Dios. La naturaleza, un auto eso es Dios. Todo lo que es material es equivalente con Dios. Todo lo mismo. Ya lo vamos a ver mejor, un poquito más adelante, esto del panteísmo. Pero eso es muy fuerte. Por eso es que dicen, nosotros también somos dioses. Nosotros, los seres humanos, también es un dios. Porque todo es equivalente. Y vamos a ver algo que hoy me quiero concentrar un poquito más en esto, es el gnosticismo. ¿Podés leer, Tomás? Sí, gnosticismo o agnosticismo. Esta palabra viene del griego gnosis, que significa conocimiento. Es una herejía del siglo I que niega las verdades fundamentales del cristianismo. Mediante sus prácticas y enseñanzas secretas, pretenden alcanzar la divinidad por medio del conocimiento oculto, usando el espiritismo, el ocultismo y la transmutación sexual, entre otros. El significado de la palabra transmutar es, en lenguaje sencillo, el cambio o transferencia de un elemento o forma de energía en otro. Ejemplo, la alquimia sexual. Bueno, eso lo pueden después buscar, no me quiero poner ahora bien en eso, pero vamos a ver esto del gnosticismo, que es algo que ahora vamos a empezar a estudiar, ¿cierto, Juan? Y estuvimos un poquito hablando de algunas cosas que vamos a hablar ahora, pero vamos a profundizar, que en Primera de Juan, el apóstol tuvo que luchar mucho con todas estas enseñanzas del gnosticismo. Entonces ahora vamos a ver un poco lo que es, pero bueno, usan el espiritismo, que ya lo vamos a ver después, el ocultismo, y la transmutación sexual es como que pasa de una cosa a otra, de el cambio de energía, digamos. O sea, un elemento se hace como una energía, algo así. Vamos a ver más sobre las particularidades. Vamos a ir leyendo. El 1, Omar. Pretenden tener la posesión de un conocimiento especial de la verdad, superior a la fe, reservado a los iniciados. Separaban a los cristianos en iniciados y no iniciados, y que el hombre se puede salvar a través del conocimiento. Debido a ese conocimiento tenían una interpretación distinta de las escrituras. El conocimiento es un fin en sí mismo. Ahí está. Ellos decían que tenían un conocimiento especial de la verdad. Y lo decían que estaban los cristianos que eran iniciados y los que todavía no estaban ahí, no habían iniciado en este conocimiento, ¿cierto? Y que por ese conocimiento el hombre se puede salvar, ¿no? Y interpretaban la escritura todo en base a ese conocimiento, ¿no? 2, ¿puedes leerlo, Tomás? ¿El 2? Sí, antes de leer el 2, decir que creo que los testigos de Jehová también enseñan que por el conocimiento de la salvación, porque ellos dicen, que Jesús dice que si conocen al Padre me conocerán a mí, algo así, como que escudriñen las escrituras para que puedan conocerme. Entonces ellos como que siguieron esa línea del gnosticismo, del conocimiento. Claro, sí. Sí. Entonces, ahí como que se meten todos los lados, hasta esas religiones se han metido. Claro, sí. Nosotros acá le decimos como una secta a los testigos de Jehová, pero sí, se meten en todo, esto está metido. El gnosticismo se mete
en todos lados, está metido en muchos lugares. Y los testigos de Jehová es uno de los que está bastante metido, ¿no? Bien, el 2 puedes leer. Sí, dice, lo material es esencialmente malo y de donde todo lo malo ha surgido. Por lo tanto, el Dios Supremo no puede haber creado el mundo. Wow. Eso dicen, eso dicen. Bueno, eso habíamos visto cuando estuvimos estudiando, ¿se acuerdan de la introducción de Primera de Juan? Donde ellos ponen que es todo el cuerpo, todo es malo, todo lo material, todo es malo. Y separan, ¿se acuerdan? Que separan del cuerpo, ahora lo vamos a leer un poquito más a eso, del alma, del espíritu, o sea, hacen toda una separación, ¿no? Entonces, como dice, que el Dios Supremo no puede haber creado el mundo, porque si el mundo material es malo, ¿no? Realmente, ¿no? El 3 dice, que el hombre puede salvarse a sí mismo y que el hombre es una parte de Dios. Es un poco lo que recién veíamos del panteísmo, como que nosotros somos una parte. Pero la Biblia, ¿qué dice, Tomás? ¿Qué dice acerca de nosotros? Que somos creación de Dios, creado del polvo de la tierra. Claro, exactamente. No somos Dios, una parte de Dios. Somos creados a la imagen de Dios, pero no somos. Ahí está la diferencia, ¿no? 4, Mar. La negación de la verdad, de la verdadera humanidad de Cristo. Claro. Ellos negaban, ¿se acuerda como vimos en Primera de Juan, que Cristo vino de forma humana, la encarnación. Ellos niegan la encarnación. El 5, ¿podés leer, Tomás? Negación de la personalidad del Dios Supremo. El Dios del Antiguo Testamento creó el mundo, pero este no es el Dios Supremo, sino un poder inferior y malo. Wow, qué blasfemia. Exactamente, eso es lo que ellos creen, como que ellos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es malo, y después que el Dios del Nuevo Testamento, ese sí es más bueno. Eso es otra cosa, no lo puse ahí, pero eso es lo que ellos dicen, que el del Nuevo Testamento es bueno, digamos. Entonces, y el Antiguo es malo. Y como que dicen, ¿ves cómo confunden a la, viste? Porque dice que sí, Dios creó, pero no es el Dios Supremo, sino algo inferior. No, es terrible, terrible realmente. El 6 dice negación de la responsabilidad en el hombre. Le sacan toda la responsabilidad, digamos, al hombre, realmente. Y el 7, ¿qué dice, Tomás? No puede haber resurrección del cuerpo. Claro, ellos no creían en la resurrección. No creían en la resurrección del cuerpo. Porque dice que una vez que se mueren, es como que se liberan. No, ¿cómo se van a volver a resultar? No, se liberan de todo lo malo de este mundo material que tenemos, ¿no? De este cuerpo malo, ¿cierto? Entonces ellos negaban también la resurrección de Cristo. Sí. Y le gusta mucho creer en la reencarnación también. Claro, sí, en la reencarnación, exactamente, lo vamos a ver más adelante, en otra serie, lo vamos a ver, es el tema de la reencarnación, es algo, es algo medular de la nueva era, de que creen que te van a reencarnar. Y el 8, Man. Enarbolaban el docetismo, que significa parecer o aparecer. Negaban que un Cristo sin pecado pudiera tener un cuerpo humano y, como tal, pecaminoso. El Cristo se limitó a descender en el cuerpo de Jesús diciendo que Cristo no tuvo contacto con un cuerpo humano. Bueno, eso un poquito también estuvimos hablando, como que muchos dicen que es una aparición, que no se encarnó, y que el Cristo, entre comillas, descendió en el cuerpo de Jesús, pero después se fue, y que ese mismo Cristo puede venir en las personas.
¿Se acuerdan que yo estuve hablando de eso en la introducción? ¿Mm? Eso era el docetismo. Lo tenía muy en alto. Eso quiere decir enarbolaban. Estaba muy ahí en alto ese tema, ¿no? Negaban todo eso. Por eso, primero Juan vemos como Juan dice, ¿no? Que el que no cree que Jesús ha venido en carne, ya sabemos quién es, ¿no? Y de dónde viene eso, ¿cierto? Bien, la enseñanza por parte de las sectas gnósticas es de un riguroso ascetismo. ¿Puedes leer lo que significa ascetismo, Tomás? Sí, ascetismo es una actitud y un modo de vida cuyo objeto es la perfección moral y espiritual del ser humano a través de la renuncia de los placeres y de la práctica de una vida austera. Ah. ¿En dónde lo vemos mucho eso, Tomás? El ascetismo. ¿O lo hemos visto? Bueno, yo he visto más en los monjes, se aíslan del mundo, y las monjas también, en esa clase de cosas. Claro. No es una vida modesta nomás, es renunciar a todo, ¿cierto? A eso se le llama el ascetismo, ¿no? Como que apartarse del mundo, no tener nada, estar, viste, muy fuerte, digamos. No es simplemente, uno puede decir una vida austera, o sea, una vida modesta. No, era mucho más, mucho más profundo el tema. Y creen que aparte por hacer eso, sí, Tomás. Que me acuerdo que hay unos grupos cristianos, se llaman menonitas y Amish, que Sí, también se aíslan aparte de todo. claro, sí, los menonitas, exacto. Que se apartan, que no quieren usar las tecnologías, que no quieren, que viven así bien de forma rural, pero sin casi, no sé si tienen luz y esas cosas ahora. Algunos sí. Algunos sí. No, sí, con todo lo antiguo, sin luz, sin todo. Toda la antigua, claro. Sí. Y se dice que son protestantes, los menonitas. Y después hay otro grupo menonita que no, que te dicen, porque acá hay iglesias menonitas, pero no siguen esa, como que están divididos. Están esos grupos que viven así y están los menonitas que viven en ciudades. Bien, prohíben, dice, el matrimonio. Y fíjense, ¿quién es que prohíbe el matrimonio de las religiones, ¿no? Y el uso de este mundo material con el fin de llegar, dice, a la comunión con Dios, mientras que en otra secta enseñaban la no influencia mutua entre cuerpo y alma, con lo que el alma podía dedicarse a la contemplación de los más altos misterios, en tanto que el cuerpo podía dar rienda suelta a todos sus apetitos. Es lo que vimos a la otra vez también, ¿no? Como que hacer esa separación, entonces, el alma, el espíritu, ¿viste? Contemplo con el conocimiento, y después con el cuerpo hago lo que quiero, porque no influye, no tiene nada que ver, dicen eso. La salvación, dice, la atribuían a Cristo, pero como iluminador, dador de conocimiento. Miren qué astuto. Mediante el cual el alma recibiría la salvación. Mira cómo lo pone. Se negaba la doctrina de la salvación por los sufrimientos vicarios de Cristo. Se niega. Entonces, es muy sutil este movimiento. Esto es lo que podemos ver, ¿no? Es muy sutil. Y entonces, si uno realmente no está bien fundamentado en la palabra de Dios, es muy fácil entrar en todas estas cosas, ¿cierto? Porque va penetrando, como vimos, y lo ponen de una forma que la gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, lo entra. Y los cristianos que también por falta de conocimiento bíblico, muchas veces entran en todas estas cosas, ¿no? En todas estas sectas y estas doctrinas. ¿Podés leer acá, es una fusión, Tomás?
Sí, es una fusión de doctrinas cristianas con elementos filosóficos, místicos y mágicos de Oriente. La palabra de Dios ya nos advierte sobre todas estas falsas doctrinas y las combate. Así, entre otros, se pueden dar los siguientes pasajes contra cada uno de los apartados mencionados. Bien. Bueno, es una fusión, como vimos, ¿cierto? Con cosas cristianas, filosóficas, místicos, eso ya lo vamos a ir, a medida que vayamos dando estas charlas, vamos a ir metiéndonos más a lo que es el misticismo y todo eso, ¿no? Filosóficos son enseñanzas, creencias, entonces se mezcla todo, hay una mezcolanza realmente. Acá yo puse lo que está en rojo, vamos a ver si podemos leer un poco, vamos a ir buscando, y después les dejé acá esto para que lo lean ustedes después. Vamos a ver si podemos leer un poquito, son muchos pasajes, pero bueno, vamos a ver si llegamos con algunos. Vamos a buscar Colosenses, primeramente, 2, del 1 al 10. Bueno, vamos a leer 2 cada uno. Bueno, ¿quién empieza? Yo empiezo, seguís vos y después Tomás. Bueno. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Arraigado y sobreedificado en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque toda la deidad, la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Amén. 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 Bueno, me quedo con el 8, más que nada, el 8, el 9 y el 10, que apunta mucho a todo esto que estábamos hablando, ¿no? Que no nos dejemos, dice, engañar, dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y el versículo 18-19 de ahí mismo, ¿lo querés leer, Tomás? Sí, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. Amén. 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 Muy lindo también es eso. Dicen, habla del culto a los ángeles. Es muy común eso también, del tema de los ángeles en la nueva era. Eso está full, el tema de los ángeles. Entonces, dice, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento, con el crecimiento que da Dios. Y Juan, vamos a ver del 1 al 3, el Evangelio de Juan. A ver, vamos a separarnos un poco los pasajes ahora. Vos busca más Juan 1 del 1 al 3 y 1, 14.
Y vos, Tomás, busca Juan 5, 26, 27, y esos versículos, después el 30, 36, 38, ya que estás ahí, ¿eh? Y yo busco primera de Juan. Así nos vamos, hacemos un poquito más. Primera de Juan, 4, del 7 al 10. Bien. Bueno, acá tengo. Uh-huh. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Verbo, dice el 14, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. 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 ¿Más claro? ¿Mm? ¿Y el otro, Tomás? Juan 5, el 26, el 27. Sí, dice el 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y el 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y el 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras las que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Amén. 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 Clarísimo, ¿cierto? Y primera de Juan 4, del 7 al 10 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Somos salvos por lo que Él hizo, por nosotros. Y primera de, ¿cuál era que estaba? Primera de Juan, el 14 y el 16. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Amén. Y ahora, Tomás, podés buscar Colosenses 2, 20, 23. Vos buscás 1 Timoteo 4, del 1 al 6. Y yo busco el otro. 2 Timoteo. Colosenses capítulo 2, del 20 al 23. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Amén. Ah, viste, ahí habla, ¿no? ¿Cierto, Tomás? Del tema del cuerpo, de creer que porque uno come tal cosa o hace tal cosa, va a ser un efecto en nosotros espiritualmente. Nada que ver, realmente. Primera Timoteo 4, 1, 6. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen que autorizar a la conciencia, prohibiendo casarse y mandando
abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos, los creyentes que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Y el 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Así es, amén, amén, muy claro también es. Y bueno, y el de 2 Timoteo 3, del 1 al 7 es medio parecido en algunas cosas, pero cambia. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Bueno, vemos acá, ¿no? La palabra de Dios nos alerta sobre todas estas cosas. Y entonces debemos prestar atención, y no dejarnos engañar. Les dejo esos pasajes para que los puedan ver mejor, esos que están en negro. Y bueno, vamos a leer ahora la conclusión de esta parte, ya seguiremos la próxima. Dice, el gnosticismo sigue viviendo entre nosotros bajo muchas formas y etiquetas. Por ello es nuestro deber darnos con esmero al estudio y asimilación de las escrituras, para no dejarnos llevar por el error de aquellos que introducen encubiertamente herejía destructora. ¿Podés buscar 2 de Pedro 2.1, Tomás? Y vos buscás 1 Juan 1.3. Así es. Segunda de Pedro 2.1 dice, pero también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. Entonces, la Biblia es clara de que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Hay que estar atentos, ¿no? Sino que, como dice el apóstol Juan, podamos tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. 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 Es el broche de ahora este estudio, de hoy. Así que bueno, espero que haya sido de bendición. No sé si Tomás quiere decir algo más, o Omar, y vamos a terminar por hoy. No, está bien, es que es un tema muy amplio y vamos a seguir viéndolo la próxima ocasión, si Dios quiere. Estamos muy deseosos de continuar en otra ocasión. Sí, sí. Vamos a seguir viendo los otros pilares que se fundamenta este movimiento, porque vimos el paganismo, el neopaganismo y el gnosticismo. El gnosticismo es bastante fuerte, por eso quise darle un tratamiento especial, porque está muy metido, es muy fuerte, siempre lo ha sido, aunque las otras cosas también están muy fuertes, el paganismo, el neopaganismo, ¿cierto? Pero esto es algo que es muy fuerte también. Diría que está más metido que otras cosas, ¿cierto? Bueno, que el Señor les bendiga, gracia y paz. Gracias y paz. Ahí, Gracias y paz. Voy a cortar la grabación. A ver, ¿dónde está?
Hasta luego, que Dios lo bendiga. Amén. Ah.